El sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de un rojo intenso. En una pequeña casa, el hijo de la icónica comediante María Elena Velasco, conocido como la India María, se encontraba solo. Su corazón latía con fuerza. Había llegado el momento de enfrentar la verdad. Durante años, había admirado a su madre, pero hoy, una sombra de duda lo envolvía. María Elena siempre había sido su héroe, su risa, su energía, su forma de ver la vida. Pero había algo más, un secreto que había estado oculto bajo la superficie. Un secreto que si salía a la luz, podría destruir la imagen perfecta que tenía de ella. ¿Qué podría ser tan devastador que su madre eligió callar? La pregunta lo atormentaba. Mientras revisaba viejas cartas y fotografías, un objeto llamó su atención. Era un diario desgastado, con la tapa de cuero agrietada. Su pulso se aceleró, porque nunca había visto esto antes. Con manos temblorosas, lo abrió. Las páginas estaban llenas de palabras escritas con una caligrafía que parecía temblar. Cada línea revelaba un fragmento de la vida de su madre que él desconocía. Las primeras páginas hablaban de risas y alegrías, pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Había menciones de dolor, de decisiones difíciles. La última entrada lo dejó helado. Nunca quise que supieras la verdad. Te protegeré a toda costa, incluso si eso significa cargar con este secreto sola. La revelación lo golpeó como un puño en el estómago. ¿Qué había hecho su madre para protegerlo? ¿Qué verdad era tan aterradora que prefería vivir con el peso de la mentira? La confusión se apoderó de él. ¿Era amor o egoísmo? ¿Era una madre que cuidaba a su hijo o una mujer que temía ser juzgada? Mientras las lágrimas comenzaban a brotar, una pregunta lo asaltó. ¿Podría perdonar a su madre por ocultarle algo tan crucial? La lucha interna se intensificaba. Por un lado, quería entenderla, pero por otro, sentía que su vida había sido una ilusión. La imagen de la India María, la mujer fuerte y divertida, se desvanecía ante sus ojos. El silencio en la habitación era abrumador. Cada latido de su corazón resonaba como un eco en su mente. ¿Qué haría con esta nueva información? ¿Debería confrontarla? ¿O era mejor dejar el pasado enterrado? La incertidumbre lo consumía. La verdad podía liberarlo, pero también podía destruirlo. En ese instante, una decisión crucial se cernía sobre él. ¿Seguiría el camino de la ignorancia, protegiendo su corazón de la verdad? ¿O se atrevería a desenterrar los secretos que su madre había guardado con tanto celo? La lucha entre el amor y la traición se intensificaba. El diario se convirtió en su tormento y su salvación. Cada palabra era un recordatorio de que la vida no siempre es lo que parece. La imagen de su madre, la India María, se desdibujaba, revelando a una mujer compleja, llena de sombras. Era posible que la risa que había compartido con ella estuviera construida sobre una base de mentiras. La noche caía, y con ella, la oscuridad se apoderaba de sus pensamientos. La pregunta que lo atormentaba se repetía en su mente. ¿Qué haría si descubriera que su madre había tomado decisiones que cambiarían su vida para siempre? La respuesta se sentía como un abismo, un lugar del que no estaba seguro de querer regresar. Mientras el viento soplaba suavemente, él cerró el diario. Sabía que no podía escapar de la verdad. La vida que había conocido estaba a punto de desmoronarse. La lucha entre el amor y el dolor lo llevaría a un camino que nunca imaginó. ¿Estaba listo para enfrentarse a lo que su madre había ocultado? La respuesta estaba más allá de su alcance, pero el viaje hacia la verdad apenas comenzaba. La habitación estaba oscura, iluminada solo por la tenue luz de una lámpara en la esquina. El aire era pesado, cargado de un silencio que parecía gritar. Iván Lipkin se sentó al borde de la cama, observando a su madre, María Elena, que yacía frágil y pálida.
como una sombra de la mujer que había sido. Su respiración era entrecortada, cada inhalación un recordatorio de la inminente despedida. María Elena lo miró con ojos cansados, pero había una chispa de determinación en su mirada. Iván sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que el momento había llegado. La verdad siempre había estado latente entre ellos, como un secreto oscuro que nunca se atrevieron a nombrar. Pero ahora, en su lecho de muerte, las palabras estaban a punto de salir. Iván, comenzó ella, su voz temblorosa. Hay algo que debes saber. La tensión en el aire se volvió palpable. Iván sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué podría ser tan importante que su madre lo revelara en sus últimos momentos? La incertidumbre lo invadió, y una pregunta comenzó a atormentarlo. ¿Qué tan bien conocía realmente a su madre? Siempre has sido mi hijo, continuó María Elena, pero no eres el único. Las palabras cayeron como un rayo en la habitación. Iván sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Su mente se llenó de imágenes de su infancia, de momentos compartidos, de risas y lágrimas. Pero ahora, todo eso se sentía como una ilusión. ¿Cómo podía ser posible? ¿Qué significaba eso para él? La revelación lo golpeó con una fuerza que lo dejó atónito. Su madre había tenido otro hijo. ¿Quién era? ¿Por qué nunca se lo había dicho? La confusión se mezcló con la traición. Iván se sintió como un extraño en su propia vida, como si todo lo que había creído fuera una mentira. La tormenta de emociones lo arrastró, y en su interior, una lucha moral comenzó a gestarse. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó, aunque sabía que no había respuesta que pudiera calmar su tormento. La mirada de María Elena se tornó triste. Tenía miedo, Iván, miedo de perderte, miedo de que no me entendiera. Su voz se desvaneció en un susurro, pero las palabras resonaron en la mente de Iván. ¿Era el amor de su madre tan frágil? ¿Podía su existencia depender de un secreto tan devastador? La culpa lo invadió. ¿Era egoísta por querer ser el único? La idea de un hermano desconocido lo atormentaba. ¿Qué vida había llevado? ¿Por qué no había sido parte de la suya? La angustia se transformó en rabia. ¿Cómo podía su madre haberlo mantenido en la oscuridad? La lucha interna se intensificó, y la pregunta que lo consumía se volvió más urgente. ¿Qué significaba realmente ser familia? María Elena, sintiendo su tormento, extendió una mano temblorosa hacia él. Iván, por favor, entiende que te amo. Siempre lo he hecho. Pero esas palabras, aunque llenas de amor, no podían borrar la herida que se había abierto. La conexión que habían compartido se sentía ahora como un hilo desgastado, a punto de romperse. La revelación había cambiado todo. Iván se levantó de la cama, incapaz de soportar el peso de la verdad. Caminó hacia la ventana, mirando hacia el horizonte. La luz del sol comenzaba a asomarse, pero para él, todo estaba envuelto en sombra. La vida que había conocido se desvanecía, y en su lugar surgían preguntas que nunca había imaginado. ¿Podía perdonar a su madre? ¿Podía aceptar a un hermano que nunca había conocido? La tormenta de emociones lo arrastraba, y en su mente, la lucha entre el amor y la traición se intensificaba. La culpa, la rabia y la tristeza se entrelazaban en un torbellino de confusión. ¿Era posible reconstruir lo que se había roto? ¿Podía encontrar la paz en medio de esta revelación devastadora? María Elena lo observaba, su corazón roto por el dolor que había causado. Sabía que había cruzado una línea, pero también sabía que la verdad, aunque dolorosa, era necesaria. La vida estaba llena de secretos, y a veces, la única forma de liberarse era enfrentarlos. Pero en ese momento, el futuro de Iván colgaba en la balanza. Y la pregunta que resonaba en su mente era clara. ¿Podría encontrar el camino hacia la redención? Iván se sentó en el viejo sofá de su sala, el eco de risas pasadas resonando en su mente. La casa, una vez llena de vida, ahora parecía un mausoleo. Miró la fotografía de su madre, la India María, en su juventud. La imagen mostraba a una mujer vibrante, llena de sueños. Pero hoy esa imagen le parecía distante, como un recuerdo de otra vida. Mientras revisaba una caja de recuerdos, encontró una carta amarillenta. La abrió,
con manos temblorosas. Las palabras, escritas con una caligrafía temblorosa, hablaban de amor y sacrificio. Su madre había escrito sobre otros hijos, sobre decisiones difíciles que había tenido que tomar. Iván sintió que el aire se le escapaba. ¿Cómo era posible que nunca hubiera sabido de esto? La carta revelaba un lado de su madre que nunca había imaginado. La India María, la famosa comediante, había sido también una mujer vulnerable. Una madre que había dejado atrás a sus hijos en busca de un futuro mejor. Iván se sintió atrapado entre la admiración y la decepción. ¿Cómo podía reconciliar la imagen de su madre con esta nueva realidad? La culpa lo invadió. Era egoísta por querer que su madre fuera solo suya. La fama había consumido a la India María, pero ¿a qué costo? Iván se preguntó si su madre había encontrado la felicidad en su éxito, o si, en su búsqueda de la gloria, había perdido lo más importante, a su familia. Mientras leía, una pregunta lo atormentaba. ¿Era la fama un precio demasiado alto? La India María había brillado en la pantalla. Pero, ¿a qué costo personal? Iván se sintió como un intruso en la vida de su madre. Cada palabra de la carta era un recordatorio de las sombras que acechaban su historia. La carta mencionaba a sus hermanos, a quienes había dejado en manos de otros. Iván no podía evitar imaginar sus vidas. ¿Cómo habían crecido sin su madre? La habían perdonado. La idea de que su madre había tomado decisiones tan drásticas lo llenaba de angustia. La fama había sido su sueño, pero también su condena. Iván cerró los ojos, tratando de procesar la tormenta de emociones. La imagen de su madre, la India María, se desvanecía. En su lugar, veía a una mujer rota, atrapada entre sus deseos y sus responsabilidades. La lucha interna de su madre se reflejaba en su propia vida. ¿Qué decisiones estaba tomando él? Estaba dispuesto a sacrificar su felicidad por un sueño. La carta se convirtió en un espejo. Iván se dio cuenta de que también estaba buscando su propio camino. Pero, ¿a qué costo? La fama no era solo un objetivo, era una trampa. La India María había brillado, pero había dejado un rastro de dolor. Iván se preguntó si él también estaba destinado a repetir la historia. La tensión crecía en su pecho. La lucha entre el amor y la ambición lo consumía. ¿Podía perdonar a su madre por sus elecciones? ¿O estaba destinado a vivir con el resentimiento? La carta era un recordatorio de que la vida no era blanco y negro. Las decisiones eran complejas, llenas de matices. Iván se levantó y caminó hacia la ventana. Miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse. Los colores del atardecer eran hermosos, pero también tristes. La belleza de la vida a menudo ocultaba el dolor. La fama de su madre había sido un espectáculo, pero detrás de las risas había lágrimas. La lucha interna de Iván se intensificaba. La carta lo había confrontado con la realidad. La India María no era solo una figura pública, era una madre que había hecho sacrificios. Iván sintió que debía encontrar una manera de reconciliar su amor por ella con el dolor de su historia. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Podía perdonar lo imperdonable? La fama había sido un sueño, pero también una carga. Iván sabía que debía enfrentar su propia verdad. La historia de su madre no era solo suya. Era un legado que debía entender. Con cada pensamiento, la presión aumentaba. La lucha entre el amor y el resentimiento lo mantenía despierto por las noches. La carta había abierto una herida, pero también una puerta. Iván sabía que debía explorar su propia historia, su propia lucha. La India María había sido una mujer compleja, y él también lo era. La vida no era simple. La fama, el amor, el sacrificio, todo estaba entrelazado. Iván se dio cuenta de que debía encontrar su propio camino. Uno que honrara la memoria de su madre, pero que también le permitiera ser libre. La lucha apenas comenzaba. Iván se encontraba en su habitación, rodeado de recuerdos que parecían susurrarle secretos. Las fotos de su infancia colgaban de la pared, pero había un vacío en su corazón. ¿Dónde estaban sus hermanos?
La pregunta lo atormentaba. La ausencia de ellos era un eco constante en su mente. Una noche, mientras revisaba viejas cajas, encontró una carta. La letra era de su madre, pero nunca la había visto. Su corazón latía con fuerza. La carta hablaba de sacrificios, de decisiones difíciles. Iván sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué había hecho su madre? ¿Por qué nunca le habló de sus hermanos? La necesidad de respuestas lo consumía. Decidió investigar. Cada pista era un paso hacia la verdad, pero también un viaje hacia su propio dolor. La búsqueda lo llevó a lugares oscuros, donde las sombras de su pasado se entrelazaban con la realidad. Iván se adentró en un barrio que había sido su hogar. Las calles estaban llenas de recuerdos, pero también de fantasmas. Se encontró con viejos amigos de su madre. Sus miradas eran evasivas, como si temieran revelar algo. ¿Qué sabían? La tensión crecía en su interior. La culpa lo invadía. ¿Acaso había fallado en proteger a su familia? Una mujer mayor lo miró con tristeza. Tu madre hizo lo que pudo, dijo. Pero sus palabras eran un enigma. Iván sintió que cada respuesta lo llevaba a más preguntas. ¿Qué sacrificio había hecho? ¿Por qué había perdido a sus hermanos? La angustia lo devoraba. Cada día se sumergía más en la investigación. Visitó archivos, habló con desconocidos. Cada encuentro era un golpe emocional. Descubrió que su madre había estado involucrada en algo peligroso. Un secreto que había mantenido oculto. La idea de que su madre había tomado decisiones que afectaron a su familia lo atormentaba. Una noche, mientras revisaba documentos, encontró un nombre. Era el de un hombre que había estado cerca de su madre. La conexión era innegable. Iván sintió que se acercaba a la verdad, pero también a un abismo. ¿Qué haría si descubría que su madre había hecho algo terrible? La lealtad hacia ella chocaba con su deseo de conocer la verdad. La búsqueda lo llevó a un viejo edificio. Las paredes estaban desgastadas, como su alma. Allí encontró a un hombre que conocía a su madre. Su mirada era profunda, llena de secretos. Ella hizo sacrificios por amor, dijo. Pero Iván no podía aceptar esa respuesta. ¿Amor? ¿Era eso suficiente para justificar el dolor que había causado? La conversación se tornó tensa. Iván sentía que cada palabra era un puñal. ¿Por qué no me lo dijo?, preguntó, su voz temblando. El hombre bajó la mirada. A veces, el silencio es la única opción. Esa frase resonó en su mente. ¿Era el silencio de su madre una forma de protegerlo o de condenarlo? La noche se volvió oscura y fría. Iván se sentó en un parque, rodeado de sombras. La luna iluminaba su rostro, pero su corazón estaba en penumbra. La lucha interna era feroz. ¿Debía seguir buscando? ¿O era mejor dejar el pasado en paz? La culpa y la rabia se entrelazaban en su pecho. Su madre había hablado de amor, pero también de sacrificio. ¿Qué significaba eso realmente? La idea de que su madre había tomado decisiones que afectaron a otros lo desgarraba. ¿Era posible que el amor pudiera causar tanto dolor? La pregunta lo atormentaba. La búsqueda de la verdad se había convertido en una carga. Iván sabía que debía seguir adelante, pero el miedo lo paralizaba. ¿Qué pasaría si descubría que su madre había hecho algo imperdonable? La lealtad hacia ella se enfrentaba a su necesidad de entender. Finalmente, decidió que debía confrontar su miedo. La verdad, por dolorosa que fuera, era lo único que podía liberarlo. Se levantó, decidido a seguir su camino. La noche era oscura, pero había una chispa de esperanza en su corazón. La búsqueda apenas comenzaba, y aunque el camino sería difícil, sabía que debía enfrentarlo. La verdad lo esperaba, y estaba listo para descubrirla. Iván caminaba por un sendero polvoriento. El sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de un rojo intenso. Su corazón latía con fuerza. Cada paso lo acercaba a la verdad, pero también a la confusión. ¿Quién era realmente? La búsqueda de su identidad lo había llevado a un laberinto emocional. De repente,
una figura apareció ante él. Era un hombre de mediana edad, con ojos que reflejaban una mezcla de tristeza y esperanza. «Iván», dijo el hombre, «soy tu hermano». Las palabras resonaron en su mente como un eco. ¿Cómo podía ser? Nunca había conocido a su familia. La duda lo invadió. Era posible que todo lo que había creído sobre su vida fuera una mentira. El hombre se acercó, su rostro lleno de emoción. «Te he estado buscando, nuestra madre. Ella nunca dejó de hablar de ti». Iván sintió un nudo en el estómago. La idea de tener un hermano, de pertenecer a algo más grande, lo atraía, pero también lo aterraba. ¿Qué pasaría si todo esto era un engaño? ¿Y si su búsqueda lo llevaba a un abismo del que no podría salir? Mientras el hombre hablaba, Iván luchaba con sus propios pensamientos. La imagen de su infancia, llena de soledad y abandono, se mezclaba con la posibilidad de una conexión familiar. ¿Era este hombre la respuesta a sus preguntas? ¿O por el contrario, era solo una ilusión más en su camino hacia la verdad? El hombre continuó, compartiendo recuerdos de su madre, historias que Iván nunca había escuchado. Cada palabra era un puñal en su corazón. La idea de una familia perdida lo consumía. Pero, ¿qué significaba eso para él? ¿Podía confiar en este extraño? La traición y el amor se entrelazaban en su mente, creando un torbellino de emociones. Iván se dio cuenta de que su búsqueda no solo era sobre encontrar a su familia, sino también sobre enfrentarse a sus propios demonios. La soledad que había sentido durante años se intensificaba. Podía abrir su corazón a alguien, que podría no ser quien decía ser. La pregunta lo atormentaba. La posibilidad de ser herido de nuevo lo mantenía en guardia. Mientras el sol se ponía, la atmósfera se volvía más densa. Iván miró al hombre a los ojos, buscando respuestas. «¿Por qué ahora? ¿Por qué no viniste antes?» La voz del hombre tembló. «No sabía dónde estabas. Pero siempre te he buscado». La sinceridad en su mirada lo hizo dudar. ¿Podría ser verdad? ¿Podría haber alguien que realmente se preocupara por él? El viento soplaba suavemente, trayendo consigo el murmullo de hojas secas. Iván sintió que el tiempo se detenía. La lucha interna se intensificaba. La esperanza y el miedo chocaban en su pecho. ¿Qué pasaría si se dejaba llevar? ¿Y si todo terminaba en desilusión? La vida le había enseñado a desconfiar, pero esta vez algo era diferente. El hombre extendió su mano, un gesto simple, pero cargado de significado. «Confía en mí, Iván. Juntos podemos descubrir la verdad». La mano temblorosa de Iván se acercó lentamente. La conexión era palpable, pero el miedo lo paralizaba. ¿Era este el momento de arriesgarse? ¿De abrirse a la posibilidad de una nueva vida? La lucha entre el deseo de pertenencia y el temor a la traición lo mantenía en un estado de tensión. La imagen de su madre, la figura que había idealizado durante tanto tiempo, se desdibujaba en su mente. ¿Era este hombre un vínculo con su pasado o un recordatorio de lo que había perdido? La confusión lo envolvía como una niebla espesa. Finalmente, Iván cerró los ojos, respiró hondo y tomó la mano del hombre. Un escalofrío recorrió su cuerpo. La decisión estaba tomada. Pero en su interior una pregunta persistía. ¿Podría realmente confiar en alguien después de todo lo que había vivido? La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y con ella, la exploración de su propia alma. Mientras se alejaban juntos, Iván sintió que el peso de su soledad comenzaba a desvanecerse. Pero la sombra de la duda seguía acechando. La búsqueda de su identidad se había transformado en un viaje hacia el corazón de su ser. ¿Qué secretos revelaría el camino por delante? La incertidumbre lo acompañaría. Pero por primera vez, no estaba solo. Iván se sentó en la penumbra de su habitación, el eco de las palabras de su madre resonando en su mente. No era el momento adecuado. Esa frase lo atormentaba. ¿Qué significaba realmente? La revelación de que su madre había llevado embarazos en secreto lo dejó aturdido. ¿Cuántas vidas había ocultado? ¿Cuántas decisiones había tomado para proteger su carrera? La luz de la luna se filtraba a través de la ventana, iluminando su rostro pálido.
Iván miró su reflejo en el cristal. Se sentía como un extraño en su propia piel. La imagen de su madre, siempre fuerte y decidida, ahora se desvanecía en un mar de dudas. ¿Era realmente la mujer que él creía conocer? Recordó las historias que le contaba de su juventud. Historias de sacrificios, de lucha, pero nunca mencionó los embarazos. Nunca habló de las vidas que decidió no traer al mundo. Iván se preguntaba si su madre había tomado esas decisiones por amor o por miedo. ¿Era egoísmo o valentía? La línea entre ambos se desdibujaba en su mente. La presión en su pecho aumentaba. ¿Por qué no le había contado la verdad? ¿Por qué había elegido el silencio? Cada respuesta que buscaba solo generaba más preguntas. La imagen de su madre, con su sonrisa confiada, se transformaba en un enigma. ¿Qué más había ocultado? Iván se levantó y caminó hacia la ventana. La noche era oscura, pero las estrellas brillaban con fuerza. Se preguntó si su madre también las miraba, sintiendo el mismo vacío. ¿Podía entender su dolor? ¿Podía comprender la carga que llevaba? La idea de que su madre había sacrificado tanto por su carrera lo llenaba de confusión. La carrera de su madre había sido brillante, una figura pública, admirada por muchos. Pero, ¿a qué costo? Iván se sentía atrapado entre el orgullo y la decepción. La imagen de su madre como una heroína se desmoronaba. ¿Era realmente una heroína si había dejado vidas atrás? El silencio en la habitación era abrumador. Iván se sentó de nuevo, sintiendo el peso de la verdad. La revelación lo había dejado vulnerable. La lucha interna era feroz. ¿Debía confrontarla? ¿O era mejor dejar el pasado enterrado? La idea de abrir viejas heridas lo aterraba, pero ¿podía seguir adelante sin respuestas? La mente de Iván se llenó de recuerdos. Recuerdos de su infancia, de momentos felices. Pero ahora, esos momentos parecían manchados por la sombra de la verdad. Cada risa compartida, cada abrazo, se sentía como una mentira. Din carnito su ejercicio. Y hacen al cabo una mentira. ¿Cuántas veces había mirado a su madre y no había visto la realidad? La angustia lo consumía. La imagen de su madre, siempre tan segura, ahora se convertía en un símbolo de incertidumbre. ¿Era posible que todo lo que había creído fuera una ilusión? La lucha entre el amor y la traición se intensificaba. ¿Podía perdonarla por lo que había hecho? Iván cerró los ojos, tratando de encontrar claridad, pero la oscuridad lo envolvía. La revelación lo había dejado en un laberinto emocional. Cada camino que tomaba lo llevaba de vuelta a la misma pregunta. ¿Quién era realmente su madre? La noche avanzaba, y con ella, la tormenta en su interior. La lucha entre el deseo de entender y el miedo a lo que podría descubrir lo mantenía despierto. La verdad podía ser liberadora, pero también devastadora. ¿Estaba preparado para enfrentarla? La imagen de su madre, con su mirada decidida, lo perseguía. ¿Era una mujer fuerte o una madre que había fallado? La dualidad de su existencia lo atormentaba. Iván sabía que debía tomar una decisión. Pero ¿cuál era la correcta? La presión en su pecho se intensificaba. La revelación había abierto una herida que no sabía si podría sanar. La búsqueda de respuestas lo llevaría a un camino oscuro. Pero, ¿podía permitirse ignorar la verdad? La lucha entre el amor y la necesidad de entender lo consumía. Finalmente, Iván se dio cuenta de que no podía seguir así. La búsqueda de la verdad era su única opción. Debía enfrentar a su madre. Debía preguntarle. La incertidumbre lo aterraba, pero la necesidad de respuestas era más fuerte. La noche se convirtió en su aliada, y con cada latido de su corazón, se preparaba para el enfrentamiento que cambiaría todo. La India María siempre ha sido un ícono. Su risa contagiosa y su personalidad vibrante han cautivado a millones. Pero, ¿qué hay detrás de esa imagen pública? ¿Qué secretos se esconden en su corazón? La fama puede ser un espejo distorsionado, reflejando solo lo que queremos ver. Mientras la cámara se enfoca en su sonrisa, un destello de tristeza atraviesa su mirada. Es un momento fugaz, pero poderoso. ¿Qué carga emocional lleva consigo? La presión de ser siempre la comediante, la figura que alegra a otros.
puede ser abrumadora. La India María se enfrenta a un dilema interno. ¿Debe seguir siendo la persona que todos esperan que sea, o debe mostrarse tal como es, con sus miedos y vulnerabilidades? En su mundo, la risa es un escudo. Pero, ¿qué sucede cuando ese escudo comienza a agrietarse? La soledad acecha en las sombras. La India María se pregunta: ¿soy suficiente si no hago reír a los demás? Este cuestionamiento la atormenta. La búsqueda de aprobación se convierte en una prisión. Cada risa que provoca es un ladrillo más en esa celda invisible. En una escena íntima, la India María se encuentra sola en su camerino. Las luces están apagadas y el silencio es ensordecedor. Se mira en el espejo y por un instante, la imagen que ve no es la de la estrella brillante, sino la de una mujer cansada. La lucha interna es palpable. ¿Es la comedia su verdadera pasión, o simplemente un medio para escapar de su dolor? La presión de la industria del entretenimiento es feroz. Todos esperan que sea perfecta, que nunca falle. Pero, ¿quién la sostiene a ella? La India María siente que debe cargar con el peso de las expectativas. Cada vez que sube al escenario, se pregunta si esta será la última vez que pueda hacerlo. La ansiedad la consume. La risa del público se convierte en un eco distante, y su corazón late con fuerza. En su mente, una pregunta resuena: ¿qué pasaría si dejara de hacer reír? La idea la aterra. La India María ha construido su identidad en torno a la comedia. Pero, ¿qué hay de su verdadero yo? ¿Quién es ella sin el disfraz de la risa? La lucha entre su imagen pública y su realidad personal se intensifica. Un día, mientras pasea por un parque, observa a un grupo de niños jugando. Sus risas son genuinas, libres de preocupaciones. La India María siente una punzada de envidia. ¿Por qué no puede experimentar esa alegría sin la presión de hacer reír a otros? Se sienta en un banco, y las lágrimas comienzan a brotar. La vulnerabilidad es un lujo que no puede permitirse. La India María se enfrenta a un dilema moral. ¿Debería seguir ocultando su dolor para mantener su imagen? ¿O debería ser honesta con su público? La autenticidad puede ser liberadora, pero también aterradora. La idea de mostrar su verdadero yo la paraliza. ¿Qué pasaría si sus seguidores la abandonaran? La soledad es un monstruo que acecha en cada esquina. Mientras reflexiona, un anciano se sienta a su lado. Sin decir una palabra, le ofrece una sonrisa cálida. En ese instante, la India María siente una conexión. A veces, las palabras no son necesarias. La comprensión puede surgir en el silencio. Este encuentro fortuito la hace cuestionar su propia percepción de la felicidad. La India María se da cuenta de que la risa no siempre es sinónimo de felicidad. A veces, es solo una máscara. La lucha por ser auténtica se convierte en su batalla más grande. La presión de ser la India María que todos conocen es abrumadora. Pero, ¿y si pudiera ser vulnerable? ¿Y si pudiera compartir su dolor y, al mismo tiempo, su risa? La historia de la India María es un viaje hacia la autoaceptación. La lucha entre su imagen pública y su verdadero yo es un reflejo de la lucha que muchos enfrentan. La búsqueda de la autenticidad es un camino lleno de obstáculos, pero también de descubrimiento. En este momento de introspección, la India María se da cuenta de que no está sola. Muchos enfrentan batallas similares. La conexión humana es poderosa. La risa puede ser un refugio, pero también puede ser un puente hacia la comprensión. La India María comienza a vislumbrar la posibilidad de ser auténtica, de mostrar su vulnerabilidad sin miedo al juicio. Así que, amigos, ¿qué secretos más se esconden tras la imagen pública de la India María? ¿Podrá encontrar el equilibrio entre su risa y su dolor? La búsqueda de la verdad puede ser aterradora, pero también liberadora. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse el próximo capítulo de esta intrigante historia.